el trastorno de riñón caracterizado por la presencia de literatura. Eh, ahí está. 3.5 gramos en 24 horas con la presencia de hipoalbuminemia, es decir, menor a 3.5 gramos sobre decilitro y edema periférico. En algunos artículos también incluyen aquí la hiperlipidemia. Sin embargo, no en todos lados está escrito, pero lo vamos a tomar en cuenta también. Voy a hablar de eso un poco más adelante. Y es muy importante recordar que un síndrome está caracterizado por diversos signos o síntomas. Entonces, la proteinuria en rango nefrótico sin la presencia de hipoalbuminemia o el edema no integran el síndrome nefrótico. Y la incidencia, encontré más cifras en pacientes pediátricos, pero en pacientes adultos lo que encontré fue 3 por cada 100,000 adultos. Ahora, la etiología se va a dividir en dos. Va a ser primaria o idiopática o secundaria, es decir, secundaria una enfermedad sistémica o por exposición. Esto lo voy a desglosar un poco mejor más adelante. Y ya por histología de biopsia renal, que sería el gold standard para poder determinar qué tipo de lesiones, se caracteriza como enfermedad de cambios mínimos, que esa es la más común en pediatría, la glomerulopatía membranosa y la glomerulopatía focal y segmentaria, que esa es la más frecuente en adultos. Ahora, como ya lo había dicho, la enfermedad de cambios mínimos es más común en niños. La focal y segmentaria va a ser primaria o secundaria a una infección por el VIH, a una nefropatía por reflujo u obesidad. Y la membranosa va a ser primaria o idiopática y secundaria a enfermedades autoinmunes AINES. Esto suena un poco rebuscado, pero tengo una tabla ahorita para entenderlo un poco mejor. Y otra clasificación que se da son la parte de la amiloidosis, sobre todo la que está asociada a la variante AL o la secundaria a la variante AA. Cuando es secundaria la variante AA está más relacionada a una inflamación sistémica crónica que la variante AL, que es la más frecuente cuando existe la amiloidosis. Ahora, en esta tabla, aquí estábamos hablando de los cambios mínimos. Vamos a tener que las causas como secundarios de los cambios mínimos van a ser algunos fármacos, como son los AINES, algunos antibióticos, el litio y algunos inhibidores de los puntos de los checkpoints inhibitorios, que sería como el LD1 y el PD1 para los linfocitos T. Algunos cánceres, sobre todo hematológicos en niños, algunas infecciones como tuberculosis, virus de la hepatitis C, la enfermedad de Lyme y algunas alergias. Aquí vamos a tener ya propiamente la alergia a algunos hongos, algunas hiedras, al polen de abeja principalmente, y de la membranosa, de la nefropatía, de la nefropatía membranosa, vamos a tener el lupus, sobre todo el clase 5. Nuevamente va a haber alteraciones aquí también que se van a ver en un patrón histológico por AINES, inhibidores del factor de necrosis tumoral y la penicilamina. Y también nuevamente otra vez infecciones como la hepatitis B, la sífilis y ya algunos tumores sólidos que ahorita vamos a ver cuáles son más determinadamente, y también las reacciones inmunológicas. Esto es importante porque vamos a ver que todo lo que tiene que ver con el síndrome nefrótico realmente es un juego de proteínas y de algunos solutos. Entonces es importante esta parte de aquí por el tratamiento, sobre todo que la mayoría de las veces se lleva a cabo con inmunosupresión. Y de la glomeruloesclerosis focal y segmentaria vamos a tener la obesidad, cuando hay un riñón unilateral, cuando hay peso bajo al nacer como causas secundarias que lo puedan, de donde pueda partir esto, y algunas drogas o fármacos como la heroína, los bifosfonatos, el litio, infecciones, nuevamente otra vez el virus de la hepatitis, no, perdón, el VIH, que es lo que habíamos comentado hace un momento, el virus del Epstein-Barr, el citomegalovirus, el parvovirus B19 y la amiloidosis. Como ya lo habíamos dicho, el tipo A es frecuente y también los amiloides de cadenas ligeras. Y dentro de esta es la glomerulonefritis, glomerulonefritis membranosa proliferativa. Aquí vamos a tener ya algunas infecciones virales otra vez, que son las que hemos estado hablando, y aquí es muy importante hacer énfasis en la enfermedad de Sjögren y en la artritis reumatoide.
y otras bacterias que vamos a hablar más adelante, que son bacterias encapsuladas, el estafilococos, el estreptococo y la tuberculosis. De esto vamos a hablar un poquito menos, pero sí viene aquí. Ahora, dentro ya desglosando un poco lo que habíamos visto de las causas secundarias del síndrome nefrótico, vamos a tener la diabetes como uno de los principales, junto con la amiloidosis, el Sjögren, que ya lo habíamos mencionado, y esta tabla en realidad es un poco más para señalar los tipos de cáncer más asociados, que estábamos hablando del cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer de colon, de estómago y obviamente de riñón, y algunas leucemias, linfomas, mieloma múltiple y melanoma. Y bueno, de los medicamentos ya los mencioné hace un momento, también de las infecciones, cuáles son los más comunes, y también ya se abarcaron los virus. Y bueno, de las genéticas, la segunda causa más común para este tipo de síndromes nefróticos es la enfermedad de AL, porque es una enfermedad del sistema conectivo. Entonces tiene una alta afectación renal. Entonces esta sí cabe la importancia mencionarla también. Ahora, como la fisiopatología. La fisiopatología, como ya lo habíamos dicho ahorita, va a haber una proteinuria importante en orina. Esto pasa precisamente por una podocitopatía a nivel tubular. Es decir, hay una lesión en la membrana del filtrado glomerular donde están los podocitos y esto hace que haya una mayor filtración de proteínas hacia el espacio intersticial. Pero se han descrito otros medicamentos, o pueden existir otras alteraciones, o pueden coexistir otras alteraciones junto con la podocitopatía, es decir, alteraciones en el potencial eléctrico de la membrana del filtrado glomerular, que lo vamos a ver ahorita también un poco. Bueno, aquí hablando de esto, aquí están los podocitos, estos serían los podocitos de aquí, y estos funcionan, digamos, como un filtro para moléculas pesadas para que no puedan pasar del espacio intravascular al espacio intersticial. Y aquí hay unas bombas, que es la bomba sodio-potasio ATPasa, que es donde también existe una alteración eléctrica. Entonces, si hay una alteración por alguna de las cuestiones que ya vimos ahorita, hablando un poco de la histopatología, va a haber un daño en los podocitos y entonces va a haber una pérdida de proteínas, no solamente albúminas, sino también algunas otras proteínas importantes inmunológicas o de coagulación, que vamos a hablar también un poquito más adelante. Entonces, ya propiamente la hipoalbuminemia que vamos a tener va a ser por 3 factores principales. La primera va a ser por las pérdidas urinarias que estábamos hablando ahorita. La segunda va a ser por aumento del catabolismo tubular de la albúmina y la tercera va a ser por afectación de la compensación hepática. Sin embargo, sí existe una compensación hepática, pero no alcanza a ser suficiente para reponer la albúmina. Entonces, resumiendo esto, va a ser la hipoalbuminemia, va a ser por pérdidas urinarias, por pérdidas metabólicas y no va a haber compensación hepática. Y el edema. Bueno, continuando con el edema, va a haber congestión y disminución de la presión oncótica. Ahorita vamos a hablar también un poco de este principio de la presión oncótica y va a haber una sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces vamos a ver que uno de básicamente la piedra angular del tratamiento va a ser inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la dislipidemia también va a tener un aumento en producción hepática y todos estos factores van a favorecer el edema. Ahora, como algunas complicaciones, vamos a desglosar el síndrome completo y cada una de estas complicaciones. Dentro del edema vamos a tener que van a ser en zonas de baja turgencia, de predominio periorbital, sobre todo lo que le llaman el edema renal. No necesariamente tiene que existir el edema renal, que es lo que le llaman el periorbital, sino que puede ser periférico y lo vamos a ver de diferentes grados y va a poder ser medible con el Godet, que ya lo vemos casi en todos los pacientes de medicina interna. Y vamos a tener otra complicación, va a ser la malnutrición de proteínas. Esto por las pérdidas que estábamos hablando, de la hipoaluminemia en orina y la proteinuria que vamos a tener, va a haber una mala ingesta y va a haber una mala absorción por edema gastrointestinal. Entonces esto es importante también tomarlo en cuenta para ver cómo vamos a reponer esas pérdidas. Ahora, de enfermedad renal aguda, vamos a tener que va a haber hipovolemia, y va a haber edema intersticial y fármacos. Entonces, el edema intersticial del riñón y los fármacos van a generar más nefrotoxicidad y va a haber una menor... va a haber un aumento en la lesión renal aguda, vamos a hablar ahorita de eso. Aquí es donde sí se toma mucho énfasis con las guías del CADIGO 2021.
Y del tromboembolismo vamos a tener que es más frecuente en pacientes que tienen 10 gramos de proteinuria. Sin embargo, existen riesgos para el tromboembolismo y vamos a ver también cuáles son los pacientes que se tienen que anticoagular y de qué manera se tienen que hacer. Y de las infecciosas vamos a tener lo que ya había mencionado hace un momento, como se pierden bastantes proteínas, vamos a tener pérdida de inmunoglobulinas y sobre todo las proteínas para la opsonización, es decir, las inmunoglobulinas IgM, C1 y IgG. Entonces, esto es importante por la predisposición infecciosa que tiene el síndrome nefrótico. Y otras, como las endocrinopatías, muy común el eutiroideo subclínico, que también lo voy a mencionar más adelante, y las tubulopatías proximales, así como la anemia por mala producción de eritropoyetina. Ahora, un poco hablando del mecanismo del edema que se ha descrito para el síndrome nefrótico, no es totalmente por el principio o por la ley de Starling. Es decir, ¿cuál es la ley de Starling? Vamos a dividir el espacio en el intravascular y el intersticio. En el intravascular vamos a tener cuando existe una pérdida súbita de la albúmina, disminuye la presión oncótica y esto permite que salga el agua a través de un gradiente, osmótico u oncótico. Y en el intersticio, como se cree dentro de la ley de Starling, existe el mismo número de proteínas, aquí no cambian, entonces la presión oncótica se mantiene igual y entonces es más fácil que exista este paso de líquido hacia el intersticio. Sin embargo, vamos a ver que hay otras dos teorías. Entonces, la primera sí es esta de la ley de Starling, que es la disminución de las proteínas séricas, se acompaña de las mismas a nivel intersticial, el gradiente oncótico se mantiene en el espacio intersticial y entonces hay hipoalbuminemia porque pasa la albúmina al intersticio. Y las otras dos teorías que se van a describir van a ser el underfilling y el overfilling, que son secundarias a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El underfilling consiste en la fase aguda, cuando está instaurándose la hipoproteinemia, así es. Entonces, va a haber una hipovolemia transitoria con una extravasación de volumen, secundario a la hipoalbuminemia. Aquí es donde sí afecta la ley de Starling, pero nada más al principio. Y va a haber una hipoperfusión renal y aquí va a empezar una sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y va a empezar una recaptura y una recaptura de sodio. Y entonces esta recaptura constante de sodio va a generar que se siga y se siga y se siga manteniendo líquido en el espacio intersticial y haya más retención de líquidos. Va a haber una disminución del sodio urinario y una producción de hormona antidiurética. Todo esto se vuelve un ciclo vicioso y entonces el edema sigue creciendo. Y va a haber una recaptación de sodio. Entonces, cuando hablan del underfilling es porque no se está llenando por completo o se está perdiendo el espacio intravascular y entonces aquí podemos hablar que es totalmente por una hipoalbuminemia. Entonces, la manera en la que yo me acuerdo de esto es hipoalbuminemia, underfilling, es decir, los dos están disminuidos. Y en el overfilling, lo que va a haber ya es una afectación renal primaria, porque la alteración es a nivel renal en la excreción del sodio. Entonces, el nefrótico van a tener el potasio TPasa de la nefrona. Como existe un aumento de la fosfodiesterasa a nivel tubular, va a haber una activación del AMP cíclico y del GMP cíclico y esto va a condicionar una mayor vasodilatación. Y va a haber un aumento de los canales de sodio epiteliales. Entonces, esto va a generar, como existe la fosfodiesterasa y no se está llevando adecuadamente el trabajo del AMP cíclico y del GMP cíclico, va a generar una vasodilatación y con esto va a haber un aumento de los canales de sodio epiteliales. Entonces, aquí en el overfilling, más bien están aumentando los canales, aquí la alteración es, en el otro había hipoalbuminemia, aquí lo que están aumentando son los canales. Entonces, lo que va a pasar es lo mismo. Va a haber un ciclo vicioso donde se está recicle y recicle y recicle el sodio. No puede ir a ningún lado y esto va a tener también una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora, dentro del overfilling, lo que encontré es que hicieron algunos estudios, sobre todo estudios con ratas Windstar, donde se expresaban mayores canales de sodio y digamos, sobreexpresión de los canales de sodio, se daban cuenta que que los modelos en ratas tenían proteinuria, inclusive alcanzando niveles nefróticos en comparación con el estudio realizado en ratas y aquí se hicieron varios estudios para hacer los bloqueos de los canales de sodio y se daban cuenta que había una resolución de la retención de sodio cuando se bloqueaban estos. Entonces, digamos que esta es la evidencia para sustentar la teoría del overfilling. Una no contradice la otra, eso es importante.
Ahora, el edema. Como manejo inicial del edema, las recomendaciones, la verdad es que hay muchas, pero principalmente voy a mencionar algunas y después lo que en realidad es lo que más se encuentra en la literatura y sobre todo en los artículos de este año. El manejo inicial empieza con la reducción en la ingesta de sal. Vamos a ver que esta reducción debe de ser de 1500 a 2000 miligramos en 24 horas, tal y como lo dicen también las guías de la AJA de hipertensión, y el uso de diuréticos ASA, sobre todo el uso de furosemida. Sin embargo, no existe un plan para ir escalando los diuréticos que esté, digamos, definido y que sea, ¿cómo decirlo? La terapia completamente dirigida hacia el síndrome nefrótico no funciona de esa manera. Y vamos a tener también que los IECA y los ARA2 tienen una descripción donde hay una mayor reducción del edema y de filtración de proteínas. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado con los diuréticos porque tampoco debemos generar hipovolemia, entonces se tiene que hacer una titulación de diurético. Básicamente lo que está diciendo aquí es como similar al manejo de la falla, ¿no? Entonces empieza un diurético, es decir, furosemida, por ejemplo, a dosis de 40 miligramos y se puede incrementar hasta 120. Y entonces con esta titulación progresiva del diurético podemos cuidarnos, podemos vigilar estas complicaciones. Y en caso de que haya refractariedad, habla sobre todo de utilizar antiacídicos o inhibidores del ENaC. Y aquí es donde encontré algunos artículos que dicen que no está indicada el diurético más la administración de albúmina, porque es común en la práctica que se vea que usan furosemida y que además meten albúmina para que se mantenga en el espacio intravascular el líquido que se está usando. En realidad no hay ninguna evidencia que sustente esto al 100%, entonces su uso sigue siendo controversial todavía. A final de cuentas, el tratamiento va de acuerdo a las guías CADIGO y el tratamiento IV cuando es edema refractario severo es el que más está indicado. Ahora, ¿cómo vamos a saber o cómo vamos a vigilar esto? Pues la respuesta va a estar medida por peso. Lo que recomienda la literatura es que el peso diario, la pérdida de peso diario para medir si está funcionando el tratamiento de Pletor, sea de 0.9 a 1.8 kilogramos al día y medir el volumen urinario. Otra cosa que es importante en el síndrome nefrótico y aplica para todos los demás subtipos histológicos también es el consumo de sodio, que debe de estar entre 1000, 1500 a 2000 miligramos al día. Esto sí viene descrito muy bien por las guías de AJA de hipertensión, y la proteína según las guías de CADIGO. Es decir, la suplementación de proteínas según la guía CADIGO dice que que debe de ser según la función renal, entonces debe ser hasta 0.8 gramos por kilogramo al día en restricción proteica, más 1 gramo al día por cada gramo que se pierde en orina. Y bueno, también el ejercicio físico y la alimentación hasta normalizar el índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9. Hablando de tromboembolismo, lo mencionábamos hace un momento. Si se están perdiendo las proteínas en orina, pues van a estar disminuidas las demás proteínas. Entonces aquí más bien es un juego entre las proteínas protrombóticas contra las antitrombóticas. De las proteínas protrombóticas vamos a tomar en cuenta los factores de coagulación, que ahorita le voy a mencionar en especial cuáles son las que más están activas, y de las antitrombóticas se van a disminuir más la antitrombina y el plasminógeno. Esto sobre todo tiene también que ver con el peso de las proteínas. Es más fácil que puedan salir la antitrombina y el plasminógeno que las proteínas de los factores de coagulación. Y vamos a ver que hay una correlación con el nivel de hipoalbuminemia. Es decir, si estamos viendo una hipoalbuminemia que esté en rangos nefróticos de 3.5 gramos en 24 horas, vamos a tener que esta pérdida de proteínas se refleja con las proteínas antitrombóticas. Entonces, estos pacientes cuando se ve que tienen hipoalbuminemia, tenemos que tomar en cuenta que las demás líneas de proteínas también van a estar disminuidas porque se pierden por los mismos mecanismos. Entonces, ¿qué es lo que aumenta el riesgo para los eventos protrombóticos principalmente? Bueno, el tromboembolismo empieza desde los primeros 3 meses en el que se instaura el síndrome nefrótico y puede mantenerse hasta los 5 años. Y esto va a disminuir progresivamente mientras se vaya manejando el síndrome nefrótico. Si el tratamiento es inadecuado, este riesgo, digamos, de generar trombos se puede mantener hasta 5 años. Está relacionado con la glomerulopatía membranosa antes que cualquier otra. Aquí es donde más se van a ver estas alteraciones y está potenciado por algunas otras etiologías como el lupus. Por eso es muy importante
muy importante el abordaje de la causa secundaria del síndrome nefrótico y va a estar asociado con grado de hipoalbuminemia, que es lo que estábamos mencionando hace rato. Y en orden de aparición de estos eventos trombóticos, vamos a tener que el primero es la trombosis venosa profunda, la tromboembolia pulmonar y la trombosis de vena renal. Se habla de que la incidencia de la trombosis de vena renal es baja. En realidad no, encontré artículos donde la glomerulopatía membranosa es la principal causa de trombosis que existe. Y esto va a ser, como ya lo mencioné hace un momento, por pérdidas de anticoagulantes naturales, un aumento de la activación plaquetaria, aunado a los factores que se activan. Entonces, el tromboembolismo. Si la albúmina está disminuida a nivel sistémico, el hígado va a tratar de hacer una compensación para eso. Entonces va a subir la producción de la albúmina sérica, pero con esto van a aumentar también los factores dependientes de vitamina K, sobre todo, que es el factor 2, el 8, el 9, el 7, el 9 y el 10. Y los otros, los no dependientes de vitamina K que se activan van a ser el 5 y el 8, junto con la proteína C y la proteína S. Lo que encontré aquí es que el predominio de los factores de coagulación van a ser principalmente los que son dependientes de vitamina K y tienen una disminución en la pérdida urinaria. Aquí básicamente lo que se refiere es lo que mencioné hace un momento del peso de las proteínas. Está más fácil perder las proteínas antitrombóticas que estas de aquí. Entonces, a esto se le tiene que aunar un aumento en la activación plaquetaria y el desorden endotelial para que podamos entender por qué surge el tromboembolismo. Entonces, ¿a quién anticoagular dentro de los pacientes? La terapia se debe individualizar siempre. Entonces, lo que se tiene que evaluar aquí para que pueda estar individualizada la terapia es el riesgo que tiene el paciente sangrado, cuál es la causa del síndrome, porque según la etiología puede estar contraindicada la anticoagulación y cuál es el nivel de albúmina del paciente. Este es el principal dato que vamos a tomar en cuenta ahorita. Entonces, si tenemos pacientes que tienen una glomerulopatía membranosa, que son los que están en mayor riesgo de generar alguna trombosis, entonces el riesgo de sangrado lo vamos a considerar bajo cuando la albúmina es menor de 3 gramos sobre decilitro. Entonces, a este paciente lo anticoagulo. Riesgo intermedio con albúmina menor a 2, el riesgo intermedio también lo anticoagulo. El riesgo alto de sangrado, que es decir, una albúmina que está por mayor de 3 gramos sobre decilitro, a este ya no lo, ya no lo anticoagulo. Y esto, la anticoagulación se va a llevar hasta resolver el síndrome nefrótico. Ahora, como lo habíamos mencionado hace un momento, la glomerulopatía membranosa es la que tiene mayor riesgo y tiene una prevalencia de 37% de trombosis de vena renal contra el 28% del mismo riesgo para el resto de las glomerulopatías. Esta trombosis de vena renal va a ser por formación local de trombos o por inflamación y cambios hemodinámicos a nivel glomerular. Entonces, esto es lo que realmente explica por qué este tipo de lesión histológica es la que genera más trombosis de vena renal. Ahora, hoy no se ve nada. ¿Cuál lupa? Ah, espérame. Sí, creo que me pasé varias. Ahí está. Ahí está. Entonces, este es un algoritmo básicamente de lo que acabamos de mencionar sobre la anticoagulación en pacientes que tienen este riesgo de trombosis. Entonces, vamos a tener, si el paciente tiene alguna contraindicación para la anticoagulación, sí, pues aquí ya se acaba el esquema. Si no tiene una contraindicación, vamos a ver si el paciente tiene un riesgo asociado para el sangrado, ya sea por la causa secundaria del síndrome nefrótico, o, como lo habíamos visto ahorita, si tiene una concentración de albúmina mayor a 3 gramos sobre decilitro. En pacientes que sí tienen estos datos, como son de alto riesgo de sangrado, entonces se evita la anticoagulación. Las pacientes que están embarazadas, por ejemplo, porque otra causa, se me olvidó mencionarlo ahorita, las pacientes con preeclampsia pueden desarrollar síndrome nefrótico si llegan a esa proteinuria a rangos nefróticos. Entonces, cuando se decide hacer la anticoagulación,
Vamos a tener los dos grupos que mencioné, que son el grupo de riesgo intermedio y el grupo de riesgo bajo y de riesgo intermedio. La anticoagulación, lo que nos dice el esquema, lo encontré en UpToDate, es que la anticoagulación debe llevarse con warfarin, es que quería poner un esquema, doctor. Heparinas de bajo peso molecular. Y sí, por favor. Bueno, y dependiendo de los riesgos, aquí nos va llevando el algoritmo. Si existe la nefropatía membranosa, que es de la que estamos hablando ahorita, que es la que tiene mayor riesgo de eventos trombóticos, vamos a llevar anticoagulación. Esto hasta resolver el síndrome nefrótico, como lo habíamos visto con heparinas de bajo peso molecular, y si no existe este riesgo de sangrado, por el riesgo intermedio, riesgo bajo, eso es a lo que me refería con individualizar al paciente. Si por alguna razón no se puede anticoagular, aunque sea de riesgo intermedio, aquí sí se tiene que evitar la anticoagulación y se queda bajo vigilancia el paciente. Este monitoreo va a ser cada 2 a 4 semanas. Y bueno, para pacientes, digamos, que no están embarazadas, en caso de que lo exista, ¿cómo se va a llevar la anticoagulación? Pues también también se va a basar por los mismos riesgos de sangrado, si el riesgo es bajo, si el riesgo es intermedio o si el riesgo es francamente alto, pues eso sí se coagulan. Digo, el riesgo alto no se anticoagula, perdón, me estoy haciendo bolas aquí. Entonces, todo esto lo vamos a monitorear con la concentración sérica de albúmina. ¿Cómo le hago para regresarme a esto? Ahí está. Ahora, hablando ya de la dislipidemia o de la hiperlipidemia del síndrome nefrótico, vamos a tener que estar presente en más del 80% de los pacientes que tienen síndrome nefrótico, y esto va a ser por un aumento de la producción de lípidos y la disminución en su depuración y metabolismo. ¿Por qué? Esto tiene que ver por algunas lipoproteinlipasas o por la proteinlipasa que está disminuida y entonces genera menor hidrólisis de triglicéridos, de VLDL y de LDL. Y va a haber un aumento de la PSSK9 con un aumento de LDL por disminución en la densidad de los receptores. Es decir, no va a haber suficiente, va a haber un descenso en la disminución de los receptores LDL, lo que aumenta su concentración sérica, y con la disminución de la lipoproteinlipasa no va a haber la hidrólisis adecuada de los triglicéridos, y esto va a tener una compensación hepática. Entonces, hablando de la dislipidemia ya como un riesgo, va a aumentar, de lo que estamos hablando previamente, va a haber un aumento del riesgo cardiovascular y va a aumentar la nefrotoxicidad lipídica a nivel renal. Ahora, nuevamente, se tiene que individualizar a los pacientes para calcular el riesgo cardiovascular. Entonces, la mejor indicación ahorita es irnos por la indicación de las guías de prevención para el control de lípidos y el manejo etiológico del síndrome nefrótico, que realmente esto es indispensable para cualquiera de los tipos histológicos. Y vamos a tener que, si pasan 3 a 6 meses sin resolver, más persistencia del LDL, esto es lo que encontré como para inicio de manejo de estatinas, donde el tratamiento sí está escalonado. Aquí es donde iniciamos el tratamiento. Entonces, lo que sugiere, muy a grandes rasgos, es iniciar con estatinas, continuar con ezetimibe y después, por mecanismo fisiopatológico que ya mencioné, irnos a los inhibidores de la PSSK9. Sí, doc. Antes de los inhibidores de PSSK9 ya va a ya los inhibidores están cada vez más afuera. Ok. Con Carlos, no. Entonces, ¿cómo vamos a llevar el tratamiento? Bueno, vamos a tomar en cuenta lo que dijo el doctor del ácido no sé qué, para sustituir ahorita el inhibidor del PSSK9. Entonces, lo que estamos mencionando ahorita de la persistencia de 3 a 6 meses con el síndrome nefrótico y el check-up, digamos, por así llamarlo, de los lípidos. Si el LDL es mayor a 100 miligramos sobre decilitro, como lo habíamos visto, entonces vamos a empezar terapia con estatinas. Y esto se va a ir titulando o se va a ir evaluando cada 4 a 12 semanas.
Si disminuye o se mantiene igual a 100 miligramos sobre decilitro, entonces vamos a ver si, vamos a evaluar si existe una hipertrigliceridemia severa. Si existe una hipertrigliceridemia severa, entonces vamos a agregar fibrato y lo vamos a volver a evaluar entre 3 a 12 meses. Si no existe, entonces ya podemos suspender el tratamiento y mantener bajo vigilancia por otros 3 a 12 meses. Nuevamente, si sí se mantiene más elevado después de este chequeo y de la resolución del síndrome nefrótico, entonces vamos a optimizar el tratamiento con las estatinas y lo vamos a vigilar otra vez nuevamente de 4 a 12 meses. Y aquí es donde si persiste en 4 a las 12 semanas que estábamos viendo y vuelve a salir mayor a 100 miligramos sobre decilitro, entonces aquí es donde sí consideramos adherir, o bueno, más bien añadir otro tratamiento. Y en aquellos pacientes donde existe también este aumento de más de 100 miligramos sobre decilitro del LDL, entonces vamos a evaluar si también si hay si no existe, pero tiene hipertrigliceridemia severa. Si sí tiene, pues entonces aquí lo que se recomienda es empezar con omega 3 y con fibrato y monitorear cada 3 meses. Y si no, ya si no existe la hipertrigliceridemia severa, sí se puede llevar ¿cómo se llama? Sí se puede llevar la vigilancia hasta 3 meses y añadir algún fármaco como los que ya mencioné ahorita, principalmente estatinas como primera línea de tratamiento. Ahora, hablando ya de la lesión renal aguda que se genera en el síndrome nefrótico, vamos a tener que hay una reducción esperada hasta del 30% en la traza de filtrado glomerular en el síndrome nefrótico. Esto no es solamente por la hipoperfusión, sino que también tiene que ver con la parte que estábamos viendo del underfilling y de la hipoalbuminemia severa. Estas alteraciones en la presión oncótica e hidrostática a través de la membrana de filtrado glomerular van a generar lo que habíamos mencionado ahorita del edema intersticial a nivel renal, secundario la hipoalbuminemia. Entonces, todo este líquido se va a estar fugando hacia el intersticial y va a haber una disminución de la perfusión renal y esto como consecuencia va a generar una lesión renal aguda que puede inclusive progresar hasta enfermedad terminal renal. Entonces, vamos a tener que estar relacionada principalmente con la enfermedad de cambios mínimos, que es la que estábamos mencionando, que era más común en los pacientes pediátricos. Va a tener una incidencia de esta lesión renal aguda del 25 al 35%, y suele ser por fármacos, por hipovolemia, por diuréticos, que también lo mencionamos ahorita, la recomendación de la titulación del uso de diurético con la vigilancia y la glomerulopatía o la patología concomitante que puede generarnos una trombosis de vena renal y llevarnos a lesión renal aguda finalmente. La valoración va a consistir en cuál es la causa del síndrome nefrótico y el abordaje de la lesión renal aguda según las guías del CADIGO. El tratamiento va a ser de la etiología del síndrome nefrótico y del subtipo de la lesión renal aguda que se encuentre. El 66% de los pacientes pueden recuperar la función renal basal con la que llegaron. Ahora, como endocrinopatía, vamos a tener que la función renal nos va a generar un neutirodismo clínico. Es decir, los niveles de T4 y T3 total se van a ver disminuidos cuando existe el síndrome nefrótico. Este es por una disminución de las globulinas transportadoras. Entonces, repitiendo un poco lo que dije hace un momento, es un juego realmente de proteínas, de pérdida de proteínas y de aumento de otras proteínas en síndrome nefrótico. Entonces, ¿cuál va a ser la más confiable para vigilar a estos pacientes? Va a ser la TSH, va a ser la que tenga más confianza en pacientes con síndrome nefrótico, porque aunado a esto, también existe una desyodación a nivel periférico. Entonces, la T3-4, la T3 total y la T3 y la T4 libres no van a ser valorables con estos dos mecanismos que existen. Y siempre hay que considerar la etiología autoinmune que puede estar asociada al síndrome nefrótico. Entonces, es muy importante evaluar la parte de la tiroides. Asimismo, también vamos a encontrar que van a estar disminuidos el calcio y la vitamina D por la misma hipoalbuminemia. Esto usualmente no es clínicamente significativo. Es decir, esta disminución del calcio y de la vitamina D
no va a tener un impacto, pero sí pueden llevar, digamos, a enmascarar un cuadro tiroideo, o más bien a que no lo veamos, a esconderlo. Entonces, la evaluación, que al final de la presentación hay básicamente un resumen de esta evaluación, va a ser la evaluación inicial. Entonces, la evaluación inicial va a ser una historia clínica, donde vamos a tener que investigar muy bien la exposición a medicamentos, toxinas u otros factores de riesgo, de los que se mencionaron al principio de la presentación, la orina de 24 horas para ver si existe la proteinuria en parámetros nefróticos. Vamos a tener que ver también un panel de lípidos y la hemoglobina A1C. Y esto es para el inicio inicial. Y cuando estamos viendo ya una glomerulosclerosis focal y segmentaria, vamos a tener que incluir idealmente un examen genético para el APOL1, una evaluación minuciosa de causas infecciosas como VIH, citomegalovirus, parvovirus B19, los virus de la hepatitis y el virus del SARS-CoV-2. Hay uso de fármacos también, ya los mencionados, principalmente el litio, algunos esteroides y los AINES. Y cuando se trata de la enfermedad por cambios mínimos, evaluar también si existe un consumo crónico de AINES o si ha tenido una biopsia renal, o obtener una biopsia renal para poder hacer la distinción histológica, que al final de cuentas ese es el gold standard para poder saber de qué tipo de síndrome nefrótico estamos hablando por etiología. Y de las membranosas, lo más importante aquí va a ser vigilar la parte autoinmune, entonces los anticuerpos antinucleares. Nuevamente, como puede coexistir esta variante histológica en la infección del VIH o del virus de la hepatitis C, entonces también investigar las causas por este lado, y al final de cuentas, pues nuevamente la biopsia renal. Y cuando existe amiloidosis o mieloma múltiple, aquí lo que tenemos que buscar es una electroforesis sérica o investigar si existen estas proteínas de cadenas ligeras. Ahora, una de las complicaciones infecciosas está mejor descrito en pacientes pediátricos, donde predominan como causa de morbimortalidad, aunado al síndrome nefrótico. Aquí lo más común para desarrollarlo van a ser los organismos encapsulados como el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza y el Staphylococcus aureus y las Pseudomonas. Esto dentro de otros. Esto va a ser por lo que hayamos mencionado de la mala función en la opsonización en estos microorganismos encapsulados, y entonces vamos a tener que hay un riesgo de infección por condiciones multifactoriales, y sobre todo cuando existe la fisiopatología y se requiere un tratamiento inmunosupresor, o existe otro factor de riesgo para aumentar, digamos, esta disminución o esta hipoproteinemia. Las pérdidas urinarias de proteínas inmunológicas, como lo mencionamos ahorita, sobre todo de IgG, y la función disminuida de las células T y los fagocitos, aunado con el tratamiento con esteroides y fármacos citotóxicos, van a disminuir la inmunidad en pacientes que tienen síndrome nefrótico. Entonces, la evaluación inicial del síndrome nefrótico, ya lo mencionamos, va a ser la historia clínica, muy importante, el examen físico, la evaluación de la proteinuria, con una proteinuria en 24 horas, que salga dentro de rangos nefróticos, o con un cociente entre proteína y creatinina. Lo vamos a sacar con proteínas en orina, proteínas en orina en miligramos sobre decilitro, y se va a dividir entre creatinina urinaria sobre miligramos sobre decilitro, y nos va a salir la escala que estábamos viendo ahorita, con la que estábamos evaluando si los pacientes tenían diferentes riesgos: intermedio, moderado, leve, moderado o severo. Y si sale dentro de rangos nefróticos, pues bueno, ya podemos empezar a buscar los otros dos componentes del síndrome. Vamos a tener que evaluar también la tasa de filtrado glomerular, los niveles de albúmina sérica, el perfil de lípidos y finalmente la biopsia renal, que va a ser lo que nos va a decir cuál es la variante histológica. Dentro de las generalidades de tratamiento en la glomerulopatía focal y segmentaria, vamos a tener que lo principal que se menciona aquí es la terapia inmunosupresora.
y se va a llevar a cabo con dosis altas de esteroides, con un nivel de evidencia 1D según las guías CADIGO 2021, y vamos a ver que si no hay respuesta o hay intolerancia al tratamiento, aquí vamos a agregar o vamos a sustituir por inhibidores de la calinuria. Ahorita vamos a hablar un poco más de cómo se... Perdón. Ay, me equivoqué en todas. Bueno, como el tacrolimus, ¿no? Vamos a referir así. Entonces, aquí la piedra angular, como prácticamente como una generalidad del síndrome nefrótico, va a ser la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona para evitar la progresión de la enfermedad renal crónica. Y aquí es donde también está indicado manejar las tiazidas más los cambios del estilo de vida y pueden potencializar el efecto antiproteinúrico de la inhibición del RAS. Bueno. Vamos a tener otra vez en la enfermedad de cambios mínimos, generalidades de tratamiento, la inhibición del RAS es lo más importante para evitar esta reabsorción de sodio y este ciclo vicioso, una disminución en la ingesta de sal a los parámetros que ya mencionamos y los glucocorticoides no a dosis altas por más de 16 semanas. Estos se van a tener que titular hacia la baja, ahorita lo puse más adelante, y vamos a tener que hay una contraindicación, bueno, si hay una contraindicación de los glucocorticoides, entonces vamos a usar otra vez estos inhibidores, la ciclofosfamida, el micofenolato o el rituximab. Estos fármacos se pueden sumar, ahorita lo voy a poner un poco más adelante, o existen diferentes esquemas. Ahora, dentro de la glomerulopatía membranosa y las generalidades de tratamiento, va a ser de acuerdo a riesgo para progresión de enfermedad renal en etapa final. Es decir, lo que queremos evitar aquí es que el riesgo es, más bien el tratamiento va a ir dirigido al riesgo para que la enfermedad progrese a la etapa final. Entonces, en pacientes que tienen una glomerulopatía membranosa primaria, deben ser estratificados por riesgo antes de iniciar terapia de inmunosupresión. Es decir, qué es lo que generó esta variante histológica y cómo podemos dirigir el tratamiento según el riesgo del paciente. Entonces, se van a clasificar nuevamente en 4 grupos. Los primeros van a ser los pacientes de bajo riesgo, donde vamos a llevar un tratamiento sintomático y una modificación del riesgo, con lo que ya vimos ahorita de las modificaciones. Y los pacientes de riesgo moderado, aquí sí vamos a tener un tratamiento conservador, vamos a inhibir otra vez, es que lo puse igual en todas. Bueno, la calinuria, el rituximab y los glucocorticoides. Entonces, el tratamiento va a partir, digamos, de estos esquemas. Y los pacientes que estén en alto riesgo, vamos a poner el rituximab más la ciclofosfamida, más esteroides, o vamos a llevar un esquema de rituximab con estos inhibidores. Y pacientes de muy alto riesgo, vamos a darle ciclofosfamida más esteroides. Sin embargo, estas son generalidades de tratamiento. La verdad, cada una es toda una clase. Y dentro de las generalidades de tratamiento de la amiloidosis, vamos a ver que el manejo de la amiloidosis cuando existe un componente renal debe ser multidisciplinario. Lo que recomiendan aquí es que el manejo se tiene que llevar entre hematología, oncología y nefrología. Y la variante AL, aquí lo que tenemos que tener mucho cuidado es el riesgo de hipotensión, si vamos a hacer un bloqueo del sistema renina-aldosterona, angiotensina-aldosterona, y el tratamiento debe de estar dirigido, el tratamiento dirigido va a depender del tipo de amiloidosis o de la variante que estamos hablando, ya sea la variante AL o la variante AA. Cuando existe por nefropatía diabética, vamos a tener, lo más importante aquí va a ser el control glucémico y cambios en el estilo de vida, más el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a ser independientemente de si el paciente es hipertenso o no. Y vamos a titular hasta la dosis máxima tolerada, con un monitoreo de la función renal, y vamos a vigilar también con un potasio cada 2 a 4 semanas tras iniciar el tratamiento o el ajuste de dosis. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es ver la función renal y el potasio una vez que inicie el tratamiento o cada vez que se titule el fármaco hacia la alta. Y si existe un aumento de la creatinina, vaya, pues es esperado que aumente el nivel de la creatinina basal hasta un 30%. Y aquí falta un fármaco. ¿Alguien quiere adivinar cuál es? El inhibidor de sí, el que ya está descrito para todo, la dapaglifosina, el inhibidor de SGLT2. En todos lados está, doctor.
Entonces, aquí básicamente lo que se menciona es que se debe considerar el uso de los inhibidores del GLT2 en todos los pacientes que tengan una tasa de filtrado glomerular estimada hasta de 20 mililitros por minuto. Los artículos que chequé sí hablan entre 30 y 20 y son de este año, pero siempre quieren empujar la DAPA. Claro. Algo. Y Ya se están poniendo estudios con resultado. pues sí, lo quieren empujar para todo. Y con esto, pues, termino. Siento que es demasiado largo el tema. Muy, muy largo. Bueno, pues, Me hice bolas con algunas cosas. lo básico que hay que reconocer pues, son los criterios diagnósticos. En realidad, ustedes tienen que tomar dos criterios, ¿no? El rango de proteinuria y la presencia de hipoalbuminemia. Con eso tienen ustedes ya diagnóstico de síndrome nefrótico. El edema o la dislipidemia generalmente son eventos de complicaciones, ¿no? Secundarias, pero se suelen defender todavía en la literatura. Lo que es un hecho es que la gran mayoría de los pacientes que tienen hipoalbuminemia, que tienen proteinurias por arriba de 3.5 gramos, pues están edematizados. Es muy probable que lo detecten así, pero no va a ser tan raro que de pronto lleguen a detectar pacientes sin edema, que tienen albúminas de 2.8 y que tienen proteinuras de 4 o 5 gramos. Entonces ahí no hay que pensar en más, es síndrome nefrótico, que hay que diferenciarlo de proteinuria en granos nefróticos cuando no hay hipoalbuminemia. Entonces, si el paciente tiene 5 o 6 gramos, pero la albúmina está normal, entonces eso se cataloga como proteinuria en rango nefrótico. Ya no se recomienda usar el término síndrome nefrótico completo o incompleto, o es síndrome nefrótico o no es. O es síndrome nefrótico, punto, ¿no? No hay completo ni incompleto. O sea, el síndrome nefrótico, con los criterios que les mencioné, si el paciente cuenta con, o no cuenta con hipoalbuminemia, entonces una proteinuria en grado nefrótico. Que tienen causas distintas, ¿de acuerdo? En un paciente diabético es más probable que lleguemos a detectar una proteinuria en rangos nefróticos más que un síndrome nefrótico. Entonces, eso es muy importante. Esos dos criterios son los básicos, los esenciales que utilizaron. Ahora, dentro de la fisiopatología, pues indudablemente la barrera de filtración glomerular pues, está involucrada, ¿no? Tenemos, recuerden lo que es el endotelio fenestrado, después tenemos la membrana basal glomerular. Que no confundan membrana basal glomerular con barrera de filtración glomerular. La barrera de filtración glomerular está compuesta por 3 elementos. La membrana basal es uno de esos 3 elementos. Entonces, la membrana basal glomerular, que a su vez tiene 3 subdivisiones, pero bueno, eso no es tan relevante, y finalmente los porocitos, que lo que se suele observar, o lo ponen los libros, más que el porocito completo, le ponen los procesos del porocito, exacto, o pedicelos, o procesos porocíticos, ¿perdón? Son las patitas que están pegadas a la membrana basal. Entonces, esas patitas, ¿de acuerdo? Están conectadas entre sí por unos puentes que se llaman diafragmas, o diafragmas de dividura. Esos puentes son como unos zíper, ¿perdón? ¿Y en qué están hechos? Básicamente 2 proteínas. Uno se llama nefrina y la otra se llama porosina. Entonces, justamente algunos síndromes nefróticos que son congénitos se caracterizan por la mutación tanto de nefrina o de la porosina. Entonces, ¿qué pasa? Si hay mutaciones ahí, bueno, pues este zíper se abre y evidentemente eso hace que las proteínas salgan hacia el espacio urinario o al espacio de Bowman. Ahora, típicamente lo que llega a producir síndrome nefrótico son, cuando hay problemas de la barrera de filtración glomerular, 2 cosas, ¿no? Una es una porocitopatía, es decir, un problema del porocito, es decir, el porocito, las patitas del porocito se despegan, ¿no? Eso se le llama borramiento porocítico, y eso se ve en una técnica de histología que se llama microscopía electrónica. Entonces, se despegan de la membrana basal, los porocitos están bailando por todos lados, se despegan. Y entonces lo que hace el porocito que está pegado, porque obviamente pues, hay unos que están pegados y otros que están despegados, el que está pegado se empieza a estirar
¿no? Empieza a abrazar toda la membrana basal. Entonces se aplana, ¿de acuerdo? En vez de verse solamente la patita, de pronto se ve como una plasta, ¿no? Así gris completa. Esto se llama aplanamiento del proceso posible. Evidentemente lo que trata de hacer esa pata pues, es tratar de abarcar la mayor parte para evitar que fluyan las proteínas. Eso también es un dato patognomónico de una patocitopatía y se ve en microscopía electrónica. Entonces, las patocitopatías son dos, así las que ustedes tienen son dos. Uno, enfermedad de cánodos mínimos, ¿no? Y dos, la glomerulosclerosis focal segmentaria. Son patocitopatías. Y todas las otras, dentro de las que provocan daño en las tres estructuras, son de la membrana basal, glomerular. Y de esta membrana basal glomerular, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la enfermedad de Alport, o enfermedad por membranas basales delgadas, etcétera, 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 son otros países. Lupus, ¿no? Por ejemplo, también afecta a la membrana basal glomerular, puede llegar a provocar síndromes nefróticos, pero son secundarios. Las patocitopatías pueden ser primarias y secundarias. Los síndromes nefróticos como tal son primarios, ¿de acuerdo? Patocitopatías, y todas las causas secundarias van más dirigidas a la membrana basal, ¿ok? Ahora, del abordaje diagnóstico, pues bueno, es exhaustivo en términos generales. Lo primero que tienen que hacer ustedes, es primero hacer una recolección de orina. Ahora, es igual el rendimiento es similar a un spot de índice de proteinuria, creatinuria. Lo que se recomienda hoy es, si tú tienes un paciente y sospechas, le puedes pedir un spot. Si tu índice de proteinuria, creatinuria sugiere que es nefrótico, entonces pide la recolección te lo confirma, ¿de acuerdo? Entonces, eventualmente, cada que se pueda, y el paciente tenga la oportunidad de recolectar adecuadamente, pide la recolección de orina. Si no se puede, ¿de acuerdo? Si el paciente usa pañal o cualquier X o Y, bueno, pues entonces con un spot, una muestra aislada. Bueno, pero cada que se pueda, pues se pide una recolección de 24 horas. Ya una vez que lo confirmas, bueno, pues ya empiezas a solicitar todas las situaciones que pueden llegar a sugerir patologías secundarias. De las patologías secundarias se pueden definir en grupos así a grosso modo. Y eso aplica para casi todas las enfermedades sistémicas, ¿no? Casi todas. Que son autoinmune, ¿de acuerdo? Y autoinmune, pues, los que ustedes gusten y manden, que incluye, pues, frecuentemente lupus, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sjögren o artritis reumatoide, ¿de acuerdo? Dos, infecciosas, ¿ok? También las que ustedes gusten y manden, puede ser por hongos, puede ser por parásitos, puede ser por bacterias, puede ser gram positivas, puede ser gram negativas, ¿de acuerdo? También puede ser por tuberculosis, puede ser por riquecias, lo que ustedes gusten. Tercero, neoplásicas, ¿ok? Las neoplásicas, generalmente, cuando hablamos de síndromes nefróticos, usualmente puedes dividirlo en dos grandes grupos, que son neoplasias hematológicas y las neoplasias sólidas, ¿de acuerdo? Entonces, de las neoplasias hematológicas, a su vez se subdividen en dos, ¿no? Son las gamapatías monoclonales, en donde se incorpora la amiloidosis, ¿de acuerdo? La amiloidosis AL. A es de amiloidosis y la L es de la ligera, ¿de acuerdo? Sí. Y por otra parte, los linfomas, que son patologías sólidas. Todas las otras patologías que son sólidas, no hematológicas, ¿de acuerdo? Y por último, son los trastornos autoinflamatorios, ¿ok? Si ustedes ven pancreatitis, son las mismas causas. Si ustedes ven, o sea, vamos, son los mismos diagnósticos diferenciales que se abarcan para un gran grupo de padecimientos que tienen potencialmente causas, ¿no? Entonces, pues ahí ya cada prueba saben que es exhaustivo, ¿no? Realmente no es necesario conocer en estos momentos como profundidad. Bueno, las complicaciones, sí lo que había comentado, una de las más relevantes, el edema es una complicación, sobre todo cuando el paciente puede llegar a nasarca, ¿no? O sea, los pacientes con síndrome nefrótico pueden llegar con ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, pueden llegar en la nasarca franca, y esos pacientes pues necesitan un tratamiento integral. El manejo está basado en medidas farmacológicas, no farmacológicas.
Es igual que un paciente con falla cardíaca. La restricción de sodio, ¿de acuerdo? Restricción de líquidos, ¿ok? Y el uso racional de diuréticos. ¿Cuáles son los diuréticos de elección? Bueno, pues sin duda son los diuréticos de ASA, que puedes combinar, igual que en falla cardíaca, con antidepresivas, con acetazolamida, con SGLT2, con espironolactona o con pipereno, etc. Igualito, ¿de acuerdo? Otra complicación pues, son las trombosis. Obviamente se eliminan proteínas y se elimina lo bueno, lo malo, ¿de acuerdo? Y dentro de estas moléculas que se eliminan, pues están las antitrombinas, por ejemplo. Entonces, se incrementa el riesgo de trombosis, sobre todo en nefropatía membranosa. Principal causa de trombosis es síndrome nefrótico, o principal nefropatía asociada es nefropatía membranosa, ¿perdón? Y sobre todo si está relacionado con cáncer, eso es muy importante. Tratamiento, si tienes menos de 3, anticoagules, ¿de acuerdo? Si tu Hasbled es 2 puntos o más, te aguantas a menos de 2, ¿ok? Si no es nefropatía membranosa, te aguantas a menos de 2, ¿ok? Valores según tu Hasbled, 2 puntos o más, te aguantas, 2 puntos o menos, 1,01, igual si puedes anticoagular. Punto de corte que nosotros usamos es 3. Porque hay literatura que menciona 2.5 o hay otra que menciona 2.8, ¿verdad? Ahí es muy difícil, ahí, ahora sí cómo ven en el examen, pero 3 puede ser un punto de corte. Menos de 3, si tiene 2 puntos o más de Hasbled, te aguantas, mejor vas valorando bajo de 2.5 o incluso por abajo de 2. ¿Qué tipo de anticoagulación? Lo recomendado siempre en las vías es fumarínicos o warfarina. Nosotros ya usamos fumarínicos, ¿de acuerdo? Antes del lineamiento, las guías, incluso los mismos documentos del metro, siguen recomendando warfarínicos. No recomendamos porque el seguimiento es mucho más difícil. El paciente necesita que alguien vea su INR, o sea, no va a ser como que yo veo bien, o sea, a menos que esté entrenado, como diabetes, ¿no? No, pues si está por arriba de esto, yo le subo tal la insulina o le bajo la insulina, ¿no? Tendrás que entrenar eso, y para ello necesitas una clínica de población, ¿no? Si no hay una clínica de población, el paciente siempre va a estar abajo de o arriba de. Y si hiciéramos una estadística, realmente menos de la mitad van a estar en rango, ¿no? Entre 2 y 3. Probablemente ustedes lo vean, ¿no? Si es que tienen para pacientes por todos lados, en consulta externa, están bailando por todos lados. Usen inhibidores directos de trombina, rivaroxaban, pueden utilizar ¿cuáles otros hay? Apixaban, ¿de acuerdo? Rivaroxaban, ¿no? Yo tengo una duda ahí, doctor. Según bueno, es que anticoagulación es un tema eterno también, pero, o sea, si existe un síndrome nefrótico y, por ejemplo, un cáncer de vías urinarias en la vejiga, por ejemplo, donde se aconseja más el apixaban y eso, ¿nos vamos más bien por esa parte? O sea, por esa anticoagulación vía oral o sí, o porque sea, depende de tu riesgo sangrado, pero sí. tienes que estratificar el riesgo sangrado. Si es muy alto, incluso pacientes que tienen alto riesgo de trombosis, si el riesgo de sangre es muy alto, te vas por afectar. Fíjense que es muy similar, por ejemplo, con pacientes posoperados de cirugía valvular mecánica, ¿no? Más de 3, que son fumarínicos, ¿no? Hasta ahorita la evidencia sigue siendo fumarínicos. Pero si tienes muy alto riesgo y tu riesgo elevado, te vas por alteración paritaria. Aplica lo mismo. Sin embargo, nosotros nos vamos por practicidad. El volumen de pacientes que de pronto tienes en consulta, muchas veces no lo ven el mismo médico, o sea, no lo ven, o sea, no lo ves 2 o 3 veces. A veces cambia, ¿no? Y puede ser que muchas veces, pues estos pacientes, el que llega no está muy bien enterado, ¿no? Al 100% de cuáles son sus pequeños ajustes. Entonces, te conviene utilizar temas más prácticos, aunque la evidencia no sea demasiado contundente. Es que el warfarínico sea mejor que apixaban, pero apixaban es mucho más fácil. Entonces, nosotros prácticamente ya descartamos ya los warfarínicos, a menos que esté en seguimiento por demás, ¿no? Y ellos ya al inicio, ¿no? Pero bueno, si es por cuestiones de examen, warfarínico. Y en hospitalización, lo que pueden utilizar es heparina de bajo presión, ¿no? ¿Qué dosis? Bueno, pues puedes utilizar dosis profiláctica, ¿no? 1 miligramos de peso o 5 gramos de peso según tu peso, ¿no? Del paciente. Entonces, eso. Incidencia, 30%.
Glomerulopatía más común, nefropatía membranosa, y sobre todo cuando está relacionado. Punto. Ya eso es como lo más importante. Otras complicaciones, dislipidemia. ¿Cuándo iniciar estatina? Nosotros lo iniciamos siempre. ¿Por qué? Porque hay evidencia de que las estatinas tienen un efecto antiproteinúrico. Entonces, se ha observado que hasta con 40 miligramos de estatina, por ejemplo, la torvastatina, tú tienes un efecto aditivo a tu IECA o tu ARA2 como antiproteinúrico. Entonces, independientemente del nivel de lípido que tenga, ya le inicias esa torvastatina porque le estás haciendo un efecto beneficioso al paciente. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues prácticamente a todos les iniciamos estatinas, ¿no? Y de los mecanismos también del edema. Ya mencionaste dos, uno que es el ombertini, es el clásico, ¿no? Que tiene menos albúmina en sangre, se alteran las presiones oncóticas y eso favorece el movimiento de líquidos de adentro del vaso hacia afuera y el paciente tiene edema. O sea, es parcialmente correcto, aplica más cuando son síndromes nefróticos súbitos. Las principales causas de síndrome nefrótico súbito son enfermedad por cambios lignos y un subtipo de glomerulosclerosis focal secundaria que se llama variante de la punta. ¿De acuerdo? De ahí en fuera, todos los demás pueden ser un curso un poquito más elevado. Cuando pasa ya de la semana, ¿de acuerdo? Y el síndrome nefrótico sigue persistente, entonces empieza a dominar un poquito más el otro efecto, que sea la UV-FIB. ¿A qué se trata? Bueno, es muy interesante. Cuando tienes filtración de proteínas por las proteinurias, acuérdense que son todo tipo de proteínas, no solo alguna, muchísimas. Entonces, por ejemplo, hay una proteína que ustedes conocen bien, que se llama plasmina, ¿no? Que forma parte del sistema de coagulación. La plasmina es una proteasa. Y esa plasmina lo que hace es que a nivel distal, ¿de acuerdo? A nivel distal hay un canal que se llama ENaC, que lo pusiste con la ratita. Sí. Ese ENaC, en inglés, traducido es canal epitelial de sodio. Solamente reabsorbe sodio. Entonces, ese ENaC es una puerta, ¿de acuerdo? Que tiene como tres cristales, ¿no? Está formada por tres puertitas. Entonces, la plasmina llega y digamos que de alguna forma empuja una de estas puertas, ¿de acuerdo? Entonces queda abierto ya permanentemente. Eso hace que el sodio persistentemente se esté reabsorbiendo. Es una activación inducida por proteínas que se van filtrando, ¿no? Entonces, esta reabsorción del sodio intenso a nivel renal, ¿qué provoca? Bueno, pues que también se reabsorba agua, que pone que para mantener la osmolaridad en el plasma, ¿qué pasaría si solo se reabsorbiera sodio? ¿Qué pasaría usted? ¿Qué creen ustedes que pase si se reabsorbiera solamente sodio en el riñón sin agua? ¿Qué pasaría con el plasma, con la osmolaridad? Exactamente, estaría hiperosmolar el paciente, ¿no? Hipernatrémico. Pero la gran mayoría de estos pacientes incluso están onatrémicos por exceso de agua. Entonces, además del sodio, para conservar la osmolaridad, también pasa agua, inclusive la cantidad de agua supera la cantidad de sodio. Entonces, esos pacientes están onatrémicos, frecuentemente, ¿de acuerdo? El tratamiento va muy enfocado a la causa. Hoy por hoy, la nefropatía, digamos, por causas, si es una causa primaria, la principal causa es, ahí se va peleando, pero bueno, la literatura menciona nefropatía glomerulosclerosis focal secundaria, causa 1, causa 2, nefropatía membranosa. Y de las secundarias, ¿cuál creen ustedes que sea la causa 1? Diabetes, ¿no? Y lupus. ¿Ok? Pero son secundarias. Ahora, la nefropatía membranosa hoy por hoy es una enfermedad autoinmune. Si te fijas, hay una tablita donde viene el screening. No ya para terminar. Esta, fíjense, ahí dice nefropatía membranosa. Y ahí viene lo que es exacto, articulados R. El 80% de las nefropatías membranosas primarias son autoinmunes. Hoy por hoy la nefropatía membranosa ya se considera una enfermedad autoinmune. ¿Y cuál es el anticuerpo relacionado? Es ese, anti-clado-0. El otro anticuerpo, el THSD7A, no necesitan saberlo, pero se los comento, está ahí, se relaciona a una nefropatía membranosa secundaria por cáncer.
¿De acuerdo? Lo que ustedes tienen que, seguro va a ser pregunta en todo el consejo, es la nefropatía membranosa, la principal causa autoinmune, ¿cuál es el anticuerpo? El 80% es Clauser. Tratamiento de nefropatía membranosa, elección cuando es por Clauser, rituximab, sin esteroide, sin esteroide. Principal tratamiento de elección en plan de cambios mínimo, esteroide, prednisona. ¿Qué dosis? La dosis alta. ¿Cuál es la dosis alta de esteroide que se considera? Por ejemplo, para adultos. ¿Te acuerdas? Cuando, por ejemplo, tienes lúpulo, lo boleas y le inicias después la prednisona, ¿cuánto lo inicias? 1 miligramo, exacto, 1 miligramo por kilo de peso. Tasa de recaídas en el problema por cambios mínimos, 40 al 50%. ¿De acuerdo? 40 al 50% de recaída. Segunda elección, nivel de calcinorina, junto con dosis bajas de esteroide. ¿Verdad? Esas de las dos enfermedades de tratamiento. Punto. En la nefropatía diabética y lupus, ya saben, ¿no? Ya es otro tema que ya listo. ¿Vale? Bueno, pues, Sigue siendo superior el YECA para proteína. sí, YECA siempre tiene que estar. Pero sigue siendo superior el YECA sobre ARA. Fíjate que O sea, no, bueno, hay más evidencia en estudios clínicos, ensayos con YECAs, con ARAs, pero sí se ha encontrado un efecto de clase, ¿verdad? La verdad es que se ha estudiado más con sartán, por ejemplo, que el sartán, ¿no? Pero la realidad es que sí puede existir un efecto de clase, ¿no? En términos generales, usamos el que esté disponible. Si hay los sartán, pues usaba los sartán. Bueno. Eso es todo. Bueno. Ya sé, güey. Sí, chido. No, este no. Bueno, con eso, Eso es